están? Bueno, ya son y 5, estamos bastantes, así que podemos empezar. ¿Cómo se preparan para el fin de semana largo? ¿Todavía siguen entrando? Les cuento que estuve averiguando lo de los correos electrónicos, y me avisan que para el año que viene recién van a incorporar a los alumnos en los correos de Microsoft pagos de la universidad. Así que para el año que viene estén atentos, así tienen sus cuentas. La verdad que tienen muchas utilidades. Las cuentas pagas tienen como más funcionalidad que las cuentas que usamos nosotros en forma particular. Y además en el caso de las aulas virtuales, como trabajan en forma coordinada, permiten grabar, permiten hacer una serie cumplir una serie de funciones que las cuentas comunes no lo permiten. Este, Generan más espacio de almacenamiento, si quieren guardar archivos en la nube, bastante bueno. No sabía yo qué pasaba, por qué no, no tenían ustedes ese tipo de acceso, pero ahora me confirmaron que está en implementación y que para el año que viene estarían implementándose. Bueno, hoy vamos a ver la unidad 9. La unidad 8, si se fijan en el aula, tienen colgado un par de documentos y un videíto. Con eso va a ser suficiente. Respecto del parcial, recuerden que es presencial, no sé si tuvieron la oportunidad de ver los modelitos de examen. Va a ser bastante parecido a eso, es bastante sencillo como les anticipé, pero bueno, no se confíen. Eh, la temática del parcial va a rondar en los temas que vimos durante las clases y los que abordamos en los trabajos prácticos. Les podría decir casi que es como un recordatorio de los trabajos prácticos, así que si trabajaron bien en esos trabajos prácticos, no van a tener dificultad, prácticamente va a ser un repaso. Después la forma de exposición es bastante sencilla, lo que sí requiere, bueno, de algún tipo de razonamiento, no, no para poner cosas de memoria, sino más bien ejercicios de asociación o de razonamiento lógico. Sí puede ser que preguntemos algún tema de alguna de la jurisprudencia que hayamos visto, o que demos un caso similar y que veamos si es que pueden aplicar la misma mecánica de lo que se resolvieron en esos casos. En cuanto a alguna bibliografía adicional, la bibliografía que usamos en la cátedra, que es bastante básica y sencilla, es Hilda Raz o Sarmiento García, y si no, para esta parte de la materia, ese PDF que les colgué en el módulo propedéutico de Sagués, sirve como para dar un contexto, pero fundamentalmente concéntrense en lo que vimos en el aula y en los documentos que subimos. Básicamente eso. Acuérdense que pueden concurrir con la Constitución Nacional, con la Constitución Provincial y cualquier otra ley que piensen que les puede ser útil. Ahora con esto vamos a terminar. Va a quedar un trabajo práctico para el día anterior, pero les va a venir bien justamente para tratar este tema. Por más que entremos en fin de semana largo,
Recuerden que está abierto el foro para plantear dudas y consultas sobre el parcial. En ese foro vamos a estar nosotros ahí, no digo en forma permanente, pero entrando todos los días como para ver si tienen alguna duda, si necesitan algún tipo de consulta sobre cualquier cuestión del programa y demás. Como les dije desde un principio, nosotros cuando generamos este tipo de promoción, nuestra idea es que les vaya bien, no que les vaya mal. Así que bueno, hacemos todo lo posible como para que la experiencia salga bien. Obviamente es necesario poner de las dos partes, ¿no? Nosotros anticiparle las cosas como para que ustedes sepan con las reglas que van a jugar y ustedes poniendo de su parte en lo que hace el estudio. En general, en los trabajos prácticos yo he visto muy buen trabajo, hemos ido evolucionando a medida que hemos ido avanzando en el cursado, o sea, cada vez la participación es mayor, el nivel de respuesta es cada vez mejor, se producen los debates adentro de los foros, por ahí tengo un poquito de desconfianza cuando hacen esas divisiones de trabajo, de que se focalicen únicamente en un punto y dejen lo demás. Por ejemplo, en el trabajo anterior, todo llevaba un hilo y tenía una razón de ser. O sea, esa consecución de preguntas y de casos seguía un hilo determinado en la discusión. Entonces, si uno lo agarraba al último caso, por ejemplo, que se a Sebal Polachi con el tema de los DNU, y no había visto primero Peralta, o no había visto Berrocho, no había visto consumidores argentinos, por ahí el otro era como que parecía medio descolgado. O si por ahí veía instalaciones especiales y no sabía lo que había pasado antes, también podía parecer descolgado. Pero bueno, me quedo tranquilo en que no trabajaron de esa forma, más allá de que cada uno haya tenido la responsabilidad de escribir o de redactar la parte pertinente. Eh, en esta, en esta oportunidad ahora nos toca la unidad de Poder Judicial, directamente la paso por alto, por lo menos para la clase presencial. Lamentablemente presencial le digo yo a esto, digamos, ¿no? A esto de contactarnos en forma sincrónica a través de la camarita. Bueno, lamentablemente las opciones de tiempo que tenemos no son demasiadas, pero el trabajo que ustedes realizan al armar cada práctico o cada actividad es tan o más valioso que esta posibilidad de encontrarnos. Tampoco yo creo que tenga demasiado sentido estar todo el tiempo conectados, primero porque es difícil la comunicación a través de esta vía, nos es difícil interactuar, si bien en las últimas clases participan mucho más y demás, pero es mucho más complejo que hacerlo como si estuviéramos en la facultad. Entonces, también cansa porque entiendo que tienen muchas otras clases a las cuales asistir, estar frente a la pantalla también es difícil porque no todos tenemos el mismo ámbito como para estar tranquilos, escuchando, y además de muchas otras actividades que hay que hacer, ¿no? Así que bueno, lo que pretendemos un poco en estos encuentros es aclarar dudas, aclarar conceptos y bueno, dar un poquito una mirada sobre cada unidad que vamos viendo y introducirlos en esa temática. De todas maneras, a los fines del parcial, quédense tranquilos que no va a pasar mucho más allá de lo que ya trabajaron en el aula o de lo que vimos durante las clases. Vamos a tener dos tipos de participantes en este parcial. Los que están trabajando en los grupos con promoción, que entiendo yo que van a tener más allanado el camino porque ya vienen con esa práctica de venir elaborando documentos, de venir discutiendo sobre los temas, de venir leyendo lo que venimos trabajando, y los regulares. Por ahí para los regulares se le hace un poquito más cuesta arriba, pero de todas maneras también van a tener menos exigencias en la nota, ¿no? En el caso de los promocionales, recuerden que tienen que sacar por lo menos 6 puntos
para promocionar. Así que, bueno, enfóquense en ir al máximo, en ir más arriba todavía si es posible. La posibilidad va a estar, no es difícil, así que en ese sentido quédense tranquilos, no confiados, pero sí tranquilos que es un examen accesible para que lo que estuvimos viendo. Eh, Ahora quería empezar directamente con la unidad 9, que es gobiernos de provincias. eh, un poco en todas las unidades arrancamos siempre por el artículo 1 de la Constitución, que es el que establece la forma de gobierno, que es básicamente a lo que se refiere la primera parte de la Constitución, ¿no? Establecer cuáles son las bases institucionales para el funcionamiento del Estado. Y el artículo 1 lo tratamos cuando vimos la conformación del Estado, lo vimos cuando hablamos del poder constituyente, lo vimos cuando hablamos de república, y ahora lo vamos a ver porque nuestro sistema de gobierno establece la Constitución que es republicano, representativo, ya que se realiza que el gobierno se hace a través de representantes, no a través de una democracia directa, y federal. Y cuando añadimos esta característica de sistema federal, ahí se produce una distinción muy marcada con otros esquemas que hace que el sistema institucional de gobierno funcione de una manera muy particular. En general, los sistemas federales no son muchos a nivel internacional. Hay pocos países que han adoptado este esquema. Estados Unidos, Canadá. ¿Conocen algún otro país que tenga un sistema federal de gobierno? No, profe. Nosotros sí. Argentina sí. Sí. Bien. Después, otros países que tienen sistema federal de gobierno, como para que tengan una idea de qué estamos hablando, de qué tipo de países, ¿no? Canadá, Estados Unidos, México, Alemania, Brasil. En general son países de grandes extensiones. Cuando hablamos de Estados Unidos, de Brasil o de Canadá, vemos que son países de una enorme extensión territorial. Con lo cual un sistema federal implica la desconcentración o la descentralización de funciones entre distintos niveles de gobierno. El sistema federal básicamente implica que se dividen las competencias de los distintos gobiernos entre las competencias del gobierno federal, las competencias de los gobiernos provinciales y las competencias de los gobiernos municipales. Esto desde algún punto es bastante productivo en la medida en que se pueden llevar adelante acciones mucho más cercanas a los poderes territoriales. Entonces se entiende que al tener cada gobierno local funciones cercanas a sus habitantes, pueden interpretar de mejor manera las necesidades de las personas que representan. Sin embargo, por otra parte, genera algún tipo de dificultad. En el apunte que colgamos en el aula van a ver eso, por eso tampoco me quiero referir demasiado a eso. Pero bueno, además nuestro país, además de ser un país extenso, digamos, en cuanto a su territorio y que necesitaba la distribución de esas competencias en distintos lugares, también tiene una característica histórica. O sea, ustedes habrán visto cuando estudiaron historia, tanto en el colegio como en los primeros años de la facultad, cuál fue el recorrido que tuvo nuestro país para conformarse en un Estado. Y luego de la Revolución de Mayo de 1810 hasta el dictado de la Constitución de 1853,
pasamos por una serie de sucesos históricos que determinaron la existencia de poderes provinciales muy preponderantes, con caudillos fuertes, y la histórica contienda política entre unitarios y federales, unos afincados en la centralidad económica, que se fundaba básicamente en el poderío que daba la ubicación geográfica del puerto, o sea, concentrar el poder político que tenía la posibilidad de ejercer un sistema de gobierno a través de lo que era o lo que preponderantemente funcionaba como poder económico en ese momento, que era el manejo de las exportaciones a través del puerto y la recepción de las importaciones a través del mismo lugar. Eso le confiere a quien ocupa ese espacio territorial un poder político inmenso, pero que a su vez tiene que lidiar con la resistencia que oponían los distintos líderes que tenían los otros territorios, que por supuesto no querían perder ningún tipo de espacio. Eso llevó a lo largo de la historia a conformar este sistema federal, por tanto que cada provincia había nacido de una manera independiente. O sea, eh, la, la conquista que se da del territorio nacional o la población a través del sistema colonial español es bastante particular, y justamente no ingresa por el puerto, sino que tiene un poder político virreinal muy importante, que es el virreinato del Perú. Recuerden ustedes que uno de los motivos sustanciales de la conquista tiene que ver con la extracción de recursos de lo que para los europeos era el Nuevo Mundo. O sea, cuando Colón descubre América o llega a América y las grandes potencias ven la posibilidad de fondearse económicamente a través de la riqueza que había en este continente, este continente se convierte en un coto de caza para las apetencias de las potencias europeas, que en ese momento, digamos, todas ponen sus miras en tratar de ampliar sus dominios hacia estas tierras, y bueno, vienen prácticamente todos. Si bien llegan primero los españoles, pero después se suman los portugueses, se suman los ingleses, se suman los franceses, se suman los holandeses, y todos tratan de sacar su tajada de acá. Dentro de ese esquema, el Imperio Español sienta sus bases donde estaba la mayor producción de bienes, o lo que más le interesaba, que eran los metales. Por eso el virreinato del Perú era muy importante dentro del esquema de poder virreinal y dentro del esquema imperial, y por eso muchas de las ciudades de nuestro actual país se crean no por la entrada del río de la Plata, sino justamente por nuestra entrada, por la entrada norte. De hecho, la primera ciudad que es fundada en el virreinato del Río de la Plata es, ¿saben? Pueden tirar cualquiera ahora, que no se pueden equivocar. ¿Cuál es la ciudad más vieja de Argentina? Ni idea. No, Santiago del profe. Estero. Ah, Santiago del Estero le dicen madre de ciudades justamente por eso, porque es la ciudad más vieja. Porque fue la primer oleada, o la primer entrada por la cual ingresan los españoles a este territorio, es a través de expediciones que van mandando desde el virreinato del Perú. Recuerden ustedes que Colón llega a Centroamérica, y desde ahí desde las islas del Caribe
pasan a México y de México van bajando. Cuando descubren lo que es Perú, Bolivia, todo lo que se llamaba el virreinato del Perú, que es riquísimo en minerales, ahí están los grandes yacimientos de minas, de oro, de plata, de cobre, se asientan fundamentalmente ahí. Y después siguen lanzando expediciones para seguir ampliando los dominios. Y entonces la primera oleada de llegada de los españoles es a través del norte, a través de nuestra frontera norte, para ellos era el sur, digamos. Y recién muchos años después empiezan a llegar a través del Río de la Plata. Por eso en un primer momento el país tiene una conformación bastante equilibrada en cuanto a su conformación económica. O sea, si bien el puerto a partir de su existencia empieza a tomar mucha importancia, porque era por ahí por donde salían las principales producciones que teníamos, que eran básicamente primarias. En ese momento no se caracterizaba nuestro país por la agricultura. Hoy podemos decir, bueno, la soja es importante, el trigo es importante, pero en aquel momento lo importante era el ganado, digamos. No teníamos nosotros, a contrario del virreinato del Perú o de lo que podía pasar en otros lugares, grandes producciones metalíferas o eso, sino que más bien se caracterizaba por una producción primaria. Pero la cercanía que tenían, sobre todo todas las provincias del norte, recuerden que la Patagonia recién se incorpora como territorio nacional muchísimos años después. Estas provincias del norte, o sea, cuando digo del norte, digo desde Buenos Aires hacia arriba, eran importantes porque establecían un contacto directo con el virreinato del Perú y se fueron armando como enclaves de pueblos que fueron funcionando con sus pequeñas industrias, donde se trabajaban también con cultivos, por supuesto, pero también con producción de carros y una serie de actividades, digamos, que hacían fundamentalmente a la actividad económica de esa época. Eso generó que cada sector o cada provincia tuviera un poderío político y económico propio, que fue el generador de estos líderes o caudillos, como se les llamaba, federales, y después de muchos años de luchas internas, logran confluir en 1853 para conformar una federación en ese momento, que era el concurso o la reunión de todas las provincias para dar nacimiento a una nación nueva. Si bien la independencia se había dictado en 1816, pero la conformación institucional del país podemos decir que se da a partir de la sanción de la Constitución de 1853. Como ustedes saben, o debieran saber, en la Constitución de 1853 no participó la provincia de Buenos Aires. O sea, la primera Constitución se sanciona entre todas las provincias, menos la provincia de Buenos Aires, que en ese momento continuaba escindida del resto del país. Entonces empezamos a funcionar como nación sin Buenos Aires, cosa que hoy nos parecería imposible, ¿no? Como suele decirse, Dios está en todos lados, pero atiende en Buenos Aires. Y cada vez esto ha ido cambiando mucho más y haciéndose un país cada vez más centralizado, más macrocefálico, le dicen los sociólogos, porque tiene una gran cabeza que está concentrada ahí en ese corazón de la pampa húmeda, y las distintas regiones cada vez se han ido debilitando más. O sea, en vez de ir avanzando en ese esquema que plantearon los constituyentes del 53 de un país bien distribuido, proporcionado y sobre todo federal, si bien los triunfadores políticos de esa constitución fueron los federales, evidentemente luego hubo
un triunfo económico, por decirle de alguna manera, del centralismo o del unitarismo, que de alguna manera tergiversó los objetivos que se habían planteado en la Constitución de 1853. Entonces, en el 53, como para que tengamos idea de cómo nace esa Constitución y de cuál es la estructura que le dan los constituyentes a ese sistema de gobierno federal, primero existen las provincias y después las provincias son las que deciden reunirse para crear el Estado argentino. Entonces, las provincias son anteriores al Estado argentino y por tanto tienen mayor importancia dentro de la conformación de la Constitución que el propio gobierno nacional. Lo que sí, los constituyentes toman, por supuesto, como punto de partida las experiencias que ya se venían desarrollando en otros lugares. Ya lo hemos hablado en otras oportunidades y con otras instituciones. El modelo de Estados Unidos es algo que estuvo presente siempre porque nuestros intelectuales o nuestros dirigentes tenían una formación muy allegada hacia los pensamientos de lo que era la élite intelectual de ese momento, se habían formado en esas ideas que provenían de la Revolución Francesa y habían estudiado en universidades españolas, otros habían estudiado en universidades de América, pero todas estaban imbuidas de ese esquema de liberalismo que era la ideología predominante en esa época, liberalismo no como el que conocemos hoy, digamos, como Milei, que es tan famoso ahora, sino un liberalismo que hacía alusión a los derechos individuales de las personas y que se tradujo en la conformación de las constituciones de esos países. Entonces, fundamental entender cómo nace esa primera constitución del 53 a partir de las provincias como las detentadoras del poder originario para recién conformar el Estado argentino después. De hecho, el preámbulo lo dice así: los representantes de las provincias reunidos, o sea, las provincias están antes que el Estado y las provincias son el sustento, el sustrato de este Estado federal. Por consiguiente, lo que hacen, así como datito histórico, Buenos Aires recién se incorpora a la Confederación Argentina en 1860, o sea, varios años después de haber sido sancionada la Constitución, recién se incorpora a Buenos Aires a través de algunas modificaciones que se hacen en la Constitución. De hecho, algunos constitucionalistas y algunos historiadores dicen que ahí podríamos encontrar algunos de los males que nos aquejan ahora. Por ejemplo, bueno, ahí en el grupo donde, no en el grupo, sino en el espacio donde subimos algunas cosas que supuestamente nos interesan. En realidad veo que me interesan a mí nomás porque soy el único que sube algo, pero bueno, también... Nosotros la leemos, profe. Bueno, me alegro. Bueno, ahí subí, lo último que subí, porque me parecía que tenía actualidad y que se escucha por lo menos en los debates públicos, es hace poquito la legislatura de la ciudad de Buenos Aires sancionó una ley a través de la cual nombra a su Tribunal de Justicia como tribunal de apelación de lo decidido en causas nacionales. Es una cosa que parece bastante difícil de entender, ¿no? Yo les posteé ahí un par de artículos que son cortitos y están muy buenos y son de dos constitucionalistas que escriben muy bien y saben mucho, pero es difícil de entender si uno no está en el tema, porque encima la discusión o el debate político se reduce a cosas muy, casi a consignas, diríamos, ¿no? Uno dice, bueno, esto lo hacemos para beneficiar a las personas de la ciudad, y los otros dicen, esto lo hacen para buscar la impunidad del gobierno de Macri. Y no hay mucha más discusión sobre eso, pero en realidad, de trasfondo, hay una serie de cuestiones.
Porque en 1860, cuando se incorpora la provincia de Buenos Aires, uno de los principales problemas y de las luchas que existían entre unitarios y federales era el dominio del puerto. Porque, como dijimos, desde un punto de vista económico, el puerto tenía una importancia sustancial en ese momento. La tiene hoy, imagínense en ese momento. Era muy importante. Entonces, quien dominaba el puerto, de alguna manera dominaba una serie de recursos que le daban una preeminencia en lo político preponderante. Entonces, cuando se incorpora la provincia de Buenos Aires, lo primero que se pacta es decir, bueno, está bien, se incorpora la provincia de Buenos Aires, pero el puerto específicamente no va a ser de la provincia de Buenos Aires, sino que va a ser de todos. Es lo que se llama nacionalización. Antes de la reforma del 94, la capital federal, vieron que ahora ya no se llama más capital federal, se llama Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Antes del 94 se llamaba capital federal y era un territorio nacional. ¿Qué quiere decir? Que era un lugar que estaba en la provincia, dentro de la provincia de Buenos Aires, pero no era de la provincia de Buenos Aires, sino que nos pertenecía a todos los habitantes de la nación. Esa jurisdicción no era de ninguna provincia, sino que era del Estado Nacional y, por tanto, no tenía independencia, sino que dependía directamente del gobierno federal. De hecho, las autoridades las designaba el gobierno federal. El intendente, que se ocupaba de las cuestiones puramente municipales, del funcionamiento de la ciudad, era designado por el presidente en forma directa, o sea, sin elección ni nada. No tenían legislatura, no tenían un sistema de justicia. Por eso, si vemos cuál es la organización de la justicia federal, cuando hablamos de justicia federal, hablamos de la justicia que tiene lugar en todo el país y que atiende exclusivamente cuestiones federales, que es la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el máximo tribunal, y después los tribunales inferiores federales. Después, cada provincia tiene su sistema de justicia propio. Ustedes habrán visto acá, dentro de la provincia de Jujuy, nosotros tenemos nuestro propio poder judicial que atiende casi todas las causas, ¿sí? Y una justicia federal. La justicia provincial, los tribunales están en la calle Independencia de aquí en Argañarás, ese edificio que parece una botella invertida, donde se tramitan todas las causas comunes o el fuero ordinario se llama. Ahí se tramitan las causas penales, las causas civiles. O sea, si por ejemplo alguno de nosotros se muere y tiene la suerte de dejar algo, una sucesión va a esa justicia. Si alguno de ustedes comete un crimen o roba algo, va a parar a esa justicia, a la provincial. Y la justicia federal, que tiene 2 juzgados federales acá en la ciudad y tiene habilitados otros, pero que todavía no están funcionando, el Libertador General San Martín, y creo que es el único que está habilitado. No sé si hay uno programado para La Quiaca, pero bueno, no están funcionando hay solo 2 juzgados federales. Esos juzgados federales están aparte de la justicia provincial y se encargan únicamente de las cuestiones federales. ¿Cuáles son esas cuestiones federales? En materia penal, narcotráfico y trata de personas. Algunas otras cuestiones laborales y civiles que son exclusivamente del ámbito federal, por ejemplo, recaudación de tributos nacionales, fiscales que hace la AFIP, se tramitan a juzgados federales. La mayoría de las causas judiciales se tramitan en la justicia provincial. Bueno, en Buenos Aires no sucedía eso, en la capital federal no sucedía eso, porque había una justicia nacional que, si bien dependía del gobierno nacional, o sea, no federal, las veces de las justicias provinciales en cada lugar. Pero
A diferencia de lo que ocurre con la justicia provincial, dependía directamente del Poder Judicial Federal. Cuando en el norte se está de ciudad, de territorio nacional federal, de todo argentino y se le da cierta autonomía, convertirse en la ciudad autónoma de Buenos Aires, una de las cosas que se pretenden establecer es que ese territorio pase a gobernarse a sí misma. Por eso, a partir de ahí, recién a partir de ahí, esa porción de territorio económico y de lo político elige sus propios representantes, tiene la capacidad para darse su propio estatuto o constitución, dicen los porteños, y para fundar cuestiones de justicia. Entonces, de alguna manera, lo que se trata por esto es un poco de eso, ¿no? Pero eso también tiene que ver con el problema del sistema federal de gobierno, porque dijimos, ¿quiénes concentraban el poder originario? Las provincias, o sea, la tota, diríamos, para ponerle un término futbolístico, mientras que la nación únicamente recibe lo que las provincias deciden darle. Es lo que se llama distribución de competencia residual. O sea, las provincias conservan para sí todo lo que no delegan en la nación. Entonces, las provincias tienen la competencia residual. Todo lo que no está escrito en la Constitución expresamente atribuido como competencia del gobierno federal le corresponde a las provincias. ¿Y cuáles son las competencias que tiene el gobierno federal que tienen que estar expresamente puestas en la Constitución? Fundamentalmente las que están establecidas en el artículo 75 como poderes del Congreso. También existen otras, por ejemplo, el gobierno federal es el único que tiene la facultad de intervenir una provincia, eso está en el artículo 6, o el gobierno federal es el único que tiene la potestad de establecer el estado de sitio. Pero fuera de eso, la mayor cantidad de las competencias que están asignadas en forma expresa al gobierno federal son las que encontramos en el artículo 75 de la Constitución. Por eso es fundamental ese artículo a estos fines de determinar cuál es la competencia que corresponde a cada uno de los niveles de gobierno. Porque el sistema federal de gobierno básicamente implica eso, la distribución de competencias. Cuando yo digo competencia me refiero a potestades entre dos niveles de gobierno, el gobierno federal y los gobiernos provinciales. Por ahí un poco lo abordamos a esto cuando vimos en este trabajo práctico los DNU, que de alguna manera salió el tema cuando tratamos la última pregunta, creo la penúltima, con respecto al esquema de funcionamiento de los DNU a nivel nacional y los DNU a nivel provincial. Y ahí empezamos a hacer disquisiciones, cómo está regulado en el nivel nacional y cómo está regulado en el nivel provincial. En muchos casos, muchos me decían, bueno, porque la provincia toma lo que dice la nación. No, la provincia no toma lo que dice la nación. La provincia es autónoma para legislar esto. Por eso, en nuestro caso, como no está previsto dentro de nuestra Constitución, porque es una Constitución anterior a la del 94, tiene su propio régimen a través del cual funcionan este tipo de instituciones federales, o que la legislación federal funcione de manera residual respecto de las atribuciones provinciales. Las provincias tienen competencia para legislar en su materia, en las materias que no han delegado, y no pueden intervenir en las que expresamente han delegado al Poder Federal. ¿Cuáles son esas que expresamente han delegado? Las del artículo 6, las del artículo 7, intervención de guerra, manejo de las relaciones exteriores,
y la del 75 de la Constitución. Básicamente esas. Entonces, eso es muy importante que lo tengamos en cuenta y manejemos ese concepto, el gobierno federal y los gobiernos provinciales. Los gobiernos provinciales concentran o mantienen para sí todas las competencias que no fueron expresamente delegadas en el gobierno federal. El gobierno federal únicamente puede ejercer aquellas competencias que en la Constitución están expresamente asignadas a el gobierno federal, básicamente la del 75. Por ahí estoy medio repetitivo, pero es fundamental que consideremos esto. ¿Cómo se da esto en la práctica? En la práctica, por ejemplo, el gobierno federal, por las cláusulas del artículo 75, tiene exclusividad en legislar respecto de cuestiones de tránsito. Entonces, ninguna provincia podría legislar fuera de su jurisdicción en materia de tránsito. Por eso se prohíbe lo que se llama aduanas interiores. La provincia no podría establecer mecanismos que prohíban la circulación de bienes o personas a través de sus fronteras. Esa legislación está delegada en el gobierno federal y el gobierno federal es el único que puede llevarla adelante. Los gobiernos provinciales no podrían. Cualquier intento que tuviera una provincia de generar algún tipo de legislación en ese sentido sería visto como una violación a la Constitución por legislar respecto de materia que ha sido expresamente delegada en el gobierno federal. Otra forma, por ejemplo, que se estableció acá en la Argentina y que no ocurre, por ejemplo, en el modelo de Estados Unidos, es la legislación de fondo. ¿Qué es lo que se considera legislación de fondo? Es los códigos civil, penal, del trabajo, de comercio, marítimo. Esos códigos de fondo, esa legislación de fondo, entendieron los convencionales del 53 que era fundamental que fuera una sola para todo el país, no como ocurre en otros países federales, por ejemplo Estados Unidos, donde cada estado tiene la capacidad de legislar, no solo en materia de fondo, sino también de forma. En cambio acá se decidió optar por un sistema mixto con la idea de que eso iba a reforzar la unidad del país. Recuerden que en ese momento veníamos de más de 30 años de luchas intestinas en la que unitarios y federales se daban con todo, no había paz entre ellos. Entonces lograr esa unión nacional era muy difícil porque había mucha división entre los distintos sectores de unitarios y federales. Entonces, ¿cómo consideraron los diseñadores de la Constitución que esto se podía llegar a dar? Era a través de una legislación común, que todos tuviéramos el mismo código penal, que todo el país tuviera el mismo código civil, que todo el país tuviera el mismo código comercial. Esas leyes de fondo son comunes para todos y lo que sí, la forma de implementarlas las llevan adelante las provincias. Entonces, en el actual 75 inciso 12, las provincias delegan en el gobierno federal el dictado de esos códigos. Cláusula de los códigos se llama. Entonces, una provincia no podría legislar en materia de fondo porque estaría contraviniendo esta cláusula de los códigos. También otra de las cláusulas típicas es la cláusula del comercio, inciso 18, si no recuerdo mal. Entonces, todas las disposiciones respecto a cuestión o a materia comercial debe ser legislada por el gobierno federal, no por los gobiernos provinciales ni por los gobiernos municipales. Ahora, ¿cómo funciona todo eso? Es bastante intrincado y difícil, no es tan sencillo. Es lo que, porque muchas materias, o sea, hay distintas relaciones entre los gobiernos provinciales y el gobierno nacional. Hay relaciones que se llaman de subordinación, donde los gobiernos provinciales están subordinados a la autoridad del gobierno federal. Caso típico,
relaciones exteriores. En principio, los gobiernos provinciales no pueden representar hacia afuera, no pueden representarse hacia afuera. Con la reforma del 94 se está lo cual algunas regiones podrían tener algún tipo de convención o tratado hacia afuera, lo cual dificulta mucho más las cosas. Pero esas relaciones son de subordinación, donde la autoridad de los gobiernos provinciales está subordinada a la del gobierno federal. Después, otras relaciones que se llaman concurrentes, o sea, donde ambos tienen facultades para regular. Ahora, por ejemplo, en materia de salud pública, con esto de la pandemia, se vio clarito. El gobierno federal dicta disposiciones marco, pero queda en las autonomías de las provincias adecuar esas disposiciones a cada una de sus jurisdicciones. Por ejemplo, ahora hace poquito el gobierno federal dice no es obligatorio el uso de barbijo en la vía pública cuando uno no está reunido con gente, pero cada provincia tiene que establecer eso para sí. Son los que se llaman poderes concurrentes, o sea, tanto la nación tiene facultades para hacerlo como por las provincias. Y después hay relaciones de coordinación que se llaman, en donde es necesario que para que se impongan determinadas decisiones tengan que concurrir la voluntad tanto del gobierno federal como de los gobiernos provinciales. Es el caso típico de lo que se llama leyes convenio, por ejemplo, la distribución de recursos, lo que conocemos como ley de coparticipación federal. O sea, los recursos en nuestro país se distribuyen en forma proporcional entre las distintas provincias, son recaudados por el gobierno nacional, pero son distribuidos en todas las provincias. ¿Cómo se distribuye eso? A través de una ley. ¿Dónde está dispuesta esa ley? En la Constitución del 94, en el 75, inciso 2. Ahora, ¿cómo se hace? Para dictar esa ley no es como cualquier otra, o sea, no es un poder o un atributo exclusivamente del gobierno federal, tampoco es un atributo de los gobiernos provinciales, sino que tiene que nacer de una concertación entre el gobierno federal, los gobiernos provinciales, ser aprobada por el Congreso Federal y ratificada por cada una de las provincias. Son los que se llaman relaciones de coordinación, o lo que la Corte denomina derecho intrafederal. O sea, es un nuevo estilo de norma donde para nacer no nace de uno de los poderes, sino que nace de la comunión de las distintas jurisdicciones. Entonces, por un lado tenemos disposiciones que dicta únicamente el gobierno federal, que son las establecidas expresamente en la Constitución, artículo 6, artículo 75 fundamentalmente. El resto para las provincias, que en general son concurrentes con la nación, y aquellas que son coordinadas en donde se necesita la intervención de los dos poderes. Por ejemplo, les decía yo el tema de las cláusulas de los códigos. Tenemos y les ejemplificaba yo que era bastante difícil de funcionar esto, o de que funcione, porque hay materias en que es difícil dividir. Por ejemplo, en materia de prescripción, las provincias tienen la facultad exclusiva, ¿sí? Facultad exclusiva del gobierno provincial de autosustentarse. O sea, cuando hablamos de autonomía, hablamos de la posibilidad de elegir sus propias autoridades, de dictar sus propias constituciones y fundamentalmente de tener una autonomía financiera. Esas son las características que denotan una situación de autonomía. Entonces, para que hablemos de un poder autónomo, decimos que la provincia puede elegir sus propias autoridades en forma independiente del gobierno nacional, cosa que sucede. Podemos decir que la provincia puede darse sus propias instituciones en forma autónoma respecto del gobierno federal, cosa que sucede, y decimos que puede sustentarse
autónomamente, cosa que no sucede. Pero más allá de eso, tendría que poder hacerlo. Eh, para hacer eso, ¿qué necesita? Poder crear sus propios impuestos o poder crear su propia forma de percibir sus recursos. Para eso establece impuestos, impuestos que son de características provinciales. Y esa relación a través de la cual el gobierno provincial le cobra los impuestos a los ciudadanos de la provincia, está regida por normas locales. Entonces, por ejemplo, yo digo, bueno, ¿cómo se va a sustentar el gobierno provincial? Bueno, lo va a hacer a través de la creación de contribuciones de carácter provincial. ¿Cuáles son esas contribuciones? El impuesto inmobiliario, el impuesto a los ingresos brutos, el impuesto de sellos. Entonces, para cobrar esos impuestos, yo me refiero directamente a una relación de derecho público provincial. Pero esa relación entre los habitantes de la jurisdicción en Jujuy y el gobierno provincial, en un aspecto, la Corte entiende que es regida por el gobierno federal. Por ejemplo, en el tema de prescripción. O sea, la prescripción es un instituto de derecho a través del cual el transcurso del tiempo puede implicar la adquisición de un derecho o la pérdida de un derecho. La adquisición de un derecho, cuando uno mantiene bajo su posesión por determinado tiempo un bien, mueble o inmueble, puede adquirir o consolidar el dominio sobre ese bien. Habrán visto ustedes por ahí caminando por distintos lugares de la ciudad que hay grandes carteles que dicen prescripción adquisitiva del inmueble, este, tal. Bueno, esa es una forma de adquirir un derecho por el transcurso del tiempo. Si yo estoy en posesión, por ejemplo, de un inmueble por determinada cantidad de tiempo sin que sea turbada la posesión, o sea, sin que nadie me la reclame, puedo adquirir el dominio, o sea, la propiedad de ese bien. Es una de las consecuencias de la prescripción. Y otro tipo de las acciones, por el crédito y no acciona para hacerse de ese crédito, si pasa un determinado tiempo, lo pierde. Entonces, en materia de impuestos, si uno no acciona para cobrar una, pierde la posibilidad de cobrarlo. Esos impuestos a nivel provincial son establecidos por las legislaciones provinciales. Pero al momento de establecer cómo los van a cobrar, la Corte entendió la cláusula del artículo 75, inciso 12. Eso es harto discutido. Los gobiernos provinciales entienden que es una potestad que les corresponde para sí, que no corresponde igualar el instituto de la prescripción civil a un instituto de una prescripción de derecho público, porque si las provincias no han delegado en el gobierno nacional el cobro de sus impuestos, mucho menos podrían delegar la forma en que los van a cobrar. Pero es una discusión que está pendiente y que aún no ha sido resuelta. Con el Código Civil anterior, la Corte emitió un fallo que es el precedente, digamos, que hasta ahora viene rigiendo. La municipalidad pretendía cobrar un crédito de una empresa que estaba en quiebra. Esa municipalidad sustentaba en base a su ordenamiento tributario que la prescripción era de 10 años en base al Código Tributario Municipal. Sin embargo,
la Corte consideró que no establecía el Código Civil. El Código Civil en aquel momento era el Código de Vélez, el Código de Vélez-Arfield, que fue modificado recién en el año 2014 de unificación de la legislación civil y comercial que alumbró este nuevo código que ustedes han visto en derecho privado. Ese código modificó el instituto de la prescripción siguiendo los lineamientos que vienen siguiendo casi todos los códigos civiles a nivel internacional, disminuyendo los términos de prescripción liberatoria. O sea, esto que dijimos que era la posibilidad de perder la acción para reclamar un derecho por el transcurso del tiempo. Y los estableció de manera general en 5 años y de manera particular en 2 años para aquellas obligaciones que se devengan por año. Con lo cual, las obligaciones impositivas o tributarias quedaban incluidas con una prescripción de 2 años. O sea que los fiscos provinciales que no hubieran reclamado una deuda dentro de los 2 años de producida, directamente perdían la posibilidad de ejecutarlas con la doctrina Filcrosa. Los fiscos provinciales, por supuesto, se pusieron como locos porque imagínense ustedes que además para determinar un impuesto es un procedimiento que lleva alrededor de 3, 4 años para que quede firme la deuda y recién poder iniciar el cobro. Entonces, de esa manera, se iba a ver seriamente perjudicada esa autonomía financiera de los gobiernos provinciales y empezaron a intentar cambiar esa disposición. Lo lograron porque a pesar de que el anteproyecto no lo preveía, luego la Comisión Bicameral de Revisión del Código cambió el término de prescripción y finalmente, a iniciativa de quien era en ese entonces senador por Jujuy, el senador Barrio Nuevo, se cambió los artículos del código y excluyó del ámbito de funcionamiento del Código Civil la prescripción de los tributos provinciales, con lo cual se abrió una nueva ventana para decir, bueno, el código ya no dice, o sea, el código expresamente dice, el Código Civil nuevo expresamente dice que en materia de prescripción de tributos locales no se aplica el Código Civil y Comercial. Esa fue una victoria, por decirle de alguna manera, de las provincias respecto de la situación general, pero es algo que hasta ahora no ha llegado a la Corte y no se sabe si al momento de fallar la Corte en una situación donde se plantea un problema de civil nueva es inconstitucional por violación del artículo 75, inciso 12, no son parte expresamente las provincias, la han concedido al gobierno federal. Es una de las cosas, de los problemas que se pueden dar en este esquema de gobierno federal. Otra forma, también, por ejemplo, a través del sistema de la nación tiene la exclusividad para legislar, por ejemplo, en materia energética. Entonces, cualquier tipo de disposición sobre energía, como la idea es que tiene que favorecer a todo el país, es de naturaleza federal. Entonces, hay una ley federal de energía a través de la cual se regula la actividad y la producción de energía en todo el país. Pero, ¿qué sucede? Hay empresas de energía que prestan servicios acá, hay obras energéticas que se disponen en nación, pero se llevan adelante en las provincias, y las provincias, ¿qué tratan de hacer? Gravar esa actividad económica. Y en ese caso, la Corte también les ha dicho a las provincias, ustedes no pueden intervenir porque son poderes que han sido delegados en el gobierno federal y por lo tanto no pueden intervenir. Pero eso no es tan sencillo porque lo que en un principio en la Constitución del 53 era
un poco más claro, la Constitución del 94, con la finalidad de fortalecer el federalismo, introdujo una serie de facultades o prerrogativas a favor de las provincias que de alguna manera terminaron de complicar mucho más el problema. Por ejemplo, le atribuyó el dominio original de los recursos naturales a las provincias. Un poco lo vimos, creo, cuando tratamos el tema del medio ambiente. Los recursos naturales son de las provincias, pero la legislación sobre medio ambiente es de la nación. Entonces, hay lo que los autores llaman, para ejemplificar de una manera gráfica, hablan de un federalismo de capas o de un federalismo marmolado, para compararlo, hacer la comparación con una torta. Si ustedes ven una torta de capas, van a ver que tienen distintas capas perfectamente separadas. Por ejemplo, un rogel tiene una capa de masa, una capa de dulce de leche, una capa de masa, una capa de dulce de leche. Son capas perfectamente separadas. O una capa de chocolate, una capa de vainilla, capas totalmente separadas donde se pueden distinguir o diferenciar claramente dónde hay una competencia del gobierno federal y dónde hay una competencia del gobierno provincial. Sin embargo, nuestro sistema federal, más que de ser de un sistema de capas, poniendo como ejemplo estas tortas, es de una torta marmolada. O sea, no donde hay capas perfectamente delimitadas, sino donde están mezclados el chocolate y la vainilla. Entonces eso hace mucho más difícil el funcionamiento. Esto ha pasado, por ejemplo, hace poquito, en un fallo de la Corte. La materia laboral y la materia comercial es regida por el Congreso Federal, o sea, es uno de los incisos del artículo 75. Entonces, legislación laboral la dicta el Congreso Federal, legislación comercial la dicta el Congreso Federal, legislación en materia de funcionamiento de los comercios la dicta el Congreso Federal. Sin embargo, las provincias y los municipios tienen de alguna manera competencia en materia de poder de policía y de salubridad pública. Entonces, esto pasó hace poquito y ya había pasado antes. En un pequeño municipio de Córdoba, el municipio de Arroyito, se prohibió, la municipalidad prohibió la apertura de los comercios los días domingos. Entonces, por el poder de policía del que está investida la provincia y del cual son depositarios los municipios en su ejido, regulan el ejercicio del comercio. Acá también pasa lo mismo, o sea, quien habilita un comercio es la municipalidad. Si ustedes quieren tener un emprendimiento, para poder funcionar van a tener que ir a la municipalidad y presentar los papeles ahí, y son los que van a establecer el funcionamiento de ese comercio desde el punto de la salubridad, de la higiene, del funcionamiento, de la habilitación, etc. Ahora, las reglas de los empleados de comercio y las reglas de funcionamiento del comercio son del orden federal. En ese caso, en este pequeño municipio de Arroyito de la provincia de Córdoba, el municipio dispuso que no se podía trabajar los días domingos, porque entendían los legisladores de ese municipio que el domingo el pueblo debía dedicarse a descansar. Pero en este caso era un súper coreano, pero podría haber sido cualquier otro súper. Decía, no, yo tengo una ley federal que me habilita a trabajar perfectamente los domingos. Los domingos los empleados les tengo que pagar doble, todo perfecto, pero yo los puedo hacer trabajar los domingos, no está prohibido. Fueron a discutir a la Corte y la Corte le dio la razón al municipio. Dijo que en estos casos, si bien era una materia de legislación concurrente donde cada uno ejercía una porción de competencia, federalismo marmolado que le digo yo, donde se
entrecruzan muchas de las potestades que tiene cada nivel de gobierno, correspondía darle preeminencia al nivel federal, o sea, a la potestad del municipio. Esto no venía pasando, esto está pasando, digamos, con esta corte desde hace unos años. Antes siempre se había dado preeminencia al Poder Federal. De hecho, había habido un caso bastante similar en la provincia de Mendoza. El supermercado Disco, en la provincia de Mendoza, y la provincia, una legislación similar, trabajar los domingos todo el día, o sea, solamente habilitaba el trabajo mediodía del domingo, y el supermercado dijo que ellos se regían por una ley federal y que por lo tanto podían trabajar todo el domingo, y la Corte en esa oportunidad le dio la razón al supermercado y no a la provincia. En definitiva, esto plantea una serie de inconvenientes en el funcionamiento del Estado, que son los que se denominan problemas típicos del sistema federal de gobierno. Al haber competencias en distintos niveles de gobierno y esas competencias no ser exclusivas, o sea, no tener ese sistema de capas, sino ese sistema marmolado donde se entrecruzan, es muy difícil a veces determinar dónde empieza el poder de uno y dónde empieza el poder del otro. Esto nos hace que tengamos que ser muy cuidadosos en el análisis de estas situaciones para saber exactamente dónde, cómo se legisla, qué aspectos de cada obligación se puede legislar, etcétera, etcétera, etcétera. En materia tributaria, eso es bastante más complejo todavía, porque la Constitución de 1853 estableció lo que se llama o lo que se conoce como un sistema de separación de fuentes. ¿Qué se quiere significar con esto de separación de fuentes? Cada nivel de gobierno tenía una porción de dónde obtener sus recursos. Como vimos cuando vimos principios constitucionales de la tributación, vimos que básicamente la conformación del Estado federal está, establecida en su artículo 4, donde de alguna manera realiza o realizaba la distribución de competencias tributarias o potestades tributarias entre el gobierno federal y los gobiernos de provincia. Entonces, vienen del comercio exterior, derechos de exportación, derechos de importación. Y los gobiernos provinciales tenían para sí todo lo que tenía que ver con lo interior: impuestos directos, impuestos indirectos. Impuestos directos, que son aquellos que en la conceptualización que hace la Corte, esto recuerden bien que no estamos haciendo una conceptualización económica, sino una conceptualización jurídica a partir de una interpretación que realiza la Corte sobre la cláusula del artículo 75. Impuestos directos son aquellos que inciden o percuten directamente sobre el sujeto pasivo del impuesto, o sea, en definitiva, traduciéndolo, aquellos que en teoría no se pueden trasladar. E impuestos indirectos son aquellos que pueden trasladarse, o sea, donde el sujeto percutido es un sujeto distinto al sujeto que no siempre se dan así desde el punto de vista económico. El impuesto inmobiliario, como ejemplo de impuesto directo, porque si uno tiene una casa, conceptualizándolo así de manera tan simple, no puede trasladar el costo de ese impuesto a su actividad o a un tercero. En cambio, el impuesto sobre los ingresos brutos o el IVA sería un indirecto, porque puede trasladar la carga del pago a un tercero. Eso funcionó de manera más o menos razonable hasta la década del 30. Cuando digo la década del 30 me refiero a 1930. ¿Qué pasa
en esa década. Seguramente han escuchado ustedes hablar de la crisis económica del 30, la gran crisis del 30 que impacta en todo el mundo. Esa crisis genera una serie de inconvenientes en todos los países del mundo y por supuesto también Argentina no es ajena a ese fenómeno económico. Con lo cual, el Estado federal se debilita tremendamente respecto de sus recursos y empieza a generar imposiciones indirectas que colisionaban con las potestades de los gobiernos provinciales. Pero, ¿qué pasa? En un fallo paradigmático, Simón Mataldi contra la provincia de Tucumán, la Corte convalida el ejercicio de esas facultades impositivas por parte del gobierno federal, que en principio no le estaban asignados por este sistema que yo les comentaba de separación de fuentes, donde estaba cada uno muy bien determinado sobre qué podía generar imposiciones el gobierno federal y sobre qué podían generar imposiciones los gobiernos provinciales, y hace una interpretación bastante para el artículo 67 en ese momento de la Constitución, interpretando que la nación también podía legislar de manera concurrente sobre impuestos indirectos. Y abre una puerta muy compleja desde el punto de vista de la tributación, porque habilita que el gobierno federal y los gobiernos provinciales, los dos, ambas jurisdicciones, generen imposiciones sobre impuestos indirectos. Con lo cual, llegamos a la situación que tenemos hoy, que ha sido convalidada por la reforma del 94, donde para legislar respecto de imposiciones exteriores, o sea, impuestos de exportación, impuestos de importación, los gobiernos provinciales tienen facultades exclusivas para legislar sobre impuestos directos. Ambos niveles de gobierno tienen facultades concurrentes, o sea, las mismas posibilidades de hacer, de legislar en materia de impuestos directos en forma excepcional y por un tiempo determinado. Esta excepcionalidad un poco la vimos cuando hablamos de los decretos de necesidad y urgencia y la doctrina de la emergencia, de que de alguna manera venimos de emergencia en emergencia, o sea que, por ejemplo, un impuesto directo que se debió las ganancias viene perdurando desde hace muchísimo tiempo y se prorroga y se prorroga y se vuelve a prorrogar y en definitiva de temporalidad no tiene nada y de excepcionalidad tampoco tiene nada porque es un impuesto prácticamente permanente ya, va cambiando por ahí de nombre, pero hace más de 60 años que está impuesto y la nación lo mantiene como un recurso o ingreso propio. Esto genera una serie de inconvenientes desde el punto de vista económico, sobre todo para las actividades privadas, porque al mezclarse esas fuentes que en la Constitución del 53 estaban perfectamente delimitadas y al haber concurrencia para que ambos niveles de gobierno puedan nutrirse de los mismos esquemas o de los mismos recursos, se producen situaciones que se conocen como doble o múltiple imposición. O sea, cuando un mismo hecho demostrativo de riqueza es tomado por distintos niveles de gobierno para generar tributos distintos. Entonces, es lo que se queja muchísimo el emprendedurismo y los sectores de la actividad privada, de que son incididos en una misma manifestación de riqueza por los tres niveles de gobierno, por el gobierno federal, por el gobierno provincial y por los gobiernos municipales. A pesar sobre la misma manifestación, lo que se ideó fueron los regímenes de coparticipación. ¿Qué significa eso? Son pactos entre
el gobierno federal y los gobiernos provinciales, a través de los cuales se comprometen a ejercer ese poder concurrente de imposición de una manera medianamente razonable. A lo largo de la historia, eso se fue generando de manera bastante conflictiva. De hecho, como dije, empezó a partir de la década del 30, cuando la nación comienza a generar imposiciones que en principio le eran exclusivas a las provincias y al ser convalidadas por la Corte generan esos dobles esquemas de imposición y se ve la necesidad de establecer acuerdos entre las provincias y la nación para que no se van haciendo primero acuerdos particulares por cada impuesto y por ahí por la década del 70 se logra un régimen de coparticipación en el cual básicamente se establece que uno solo de los niveles de gobierno va a ser el que recaude y se va a encargar de distribuir entre los otros niveles de gobierno el producido de esa recaudación. La última ley de coparticipación que tenemos es la vigente hoy, en la 23.548, que es del año 84. Pero esa ley de coparticipación ha ido sufriendo numerosas modificaciones a través de lo que se conocen como pactos fiscales o consensos fiscales. O sea, se fueron modificando y alterando las ecuaciones que planteaban esa ley de coparticipación, que además, como si esto fuera poco, estaba planteada como una ley transitoria que iba a regir solamente un año, y han pasado más de 30 años y continúa vigente. La Constitución de 1994, la reforma de 1994, constitucionalizó este esquema de distribución de recursos en su artículo 75, inciso 2, donde estableció el sistema de coparticipación federal como una norma constitucional. Sí, y estableció en su cláusula transitoria sexta la obligación del Estado, de los Estados nacionales y provinciales, de llegar a un nuevo régimen de coparticipación bajo las pautas que establece ese artículo 75, para 2 años después de dictada la reforma constitucional del 94. O sea que en 1996 nosotros deberíamos haber tenido un nuevo régimen de coparticipación. Sin embargo, transcurrido el tiempo, continuamos con el del 84, modificado, parchado, remendado a través de distintos pactos fiscales. A través del ejercicio de estos poderes de coordinación. Esto es lo que se llama federalismo fiscal, o sea, la distribución de potestades tributarias e impositivas entre los gobiernos federal, provincial y municipal. En los trabajos prácticos que tenemos para ahora vamos a ver esto, incluso un par de fallos interesantes que se han producido con motivo justamente del funcionamiento de estos pactos fiscales y sobre todo de la falta de sanción de una ley de coparticipación nacional que realmente se adapte o reciba los conceptos que fija la Constitución del 94. A lo largo del tiempo hemos ido viendo que lo que era un ejercicio bastante razonable del principio de correspondencia. ¿Qué quiere decir el principio de correspondencia fiscal? Que cada nivel de gobierno se sustente con sus propios recursos, cada vez se ha ido deteriorando más y hoy tenemos un esquema que se los muestro yo ahí en el apuntecito, donde el gobierno federal recauda prácticamente la totalidad de los fondos que hacen al funcionamiento del país, pero presta muy poquitos servicios. En cambio, los gobiernos provinciales recaudan muy poquito y prestan la mayor cantidad de los servicios. O sea, quien tiene bajo su órbita
el funcionamiento del Estado no tiene a su disposición el manejo de los recursos, con lo cual se produce una situación bastante compleja. Estos son los problemas del federalismo y son muy patentes, hay de hecho infinidad de casos, todo el tiempo se están produciendo casos referidos a problemas de federalismo fiscal. Por eso, si quieren abordar alguno de ustedes alguna cuestión relativa a esta en el parcial final, tenemos para hacer dulce de leche. Muy interesantes desde lo teórico y realmente muy dañinos y muy conflictivos desde lo práctico, porque en definitiva terminan estableciendo inequidades que se mantienen en el tiempo y que en definitiva nos han hecho retroceder porque el país, lejos de desarrollarse en forma armónica y proporcional, cada vez concentra mayor riqueza en el sector central y cada vez va generando mayor pobreza hacia los márgenes. O sea, las provincias cada vez son más pobres, el gobierno federal cada vez es más rico. Bueno, con esto doy por terminada la clase y bueno, no sé si tienen alguna pregunta, les quedó alguna duda. Profe, tengo una pregunta. Sí, Con el punto 1 del trabajo 9, sí, que dice los movimientos autónomos que ocurrieron en este siglo, sus sí, causas y reivindicaciones. ¿A qué se sí. refiere? Cualquier movimiento autónomo, autonómico que conozcan de este siglo. Con esto, ¿qué les quiero marcar? Que esto de la cuestión local, o sea, cuando hablamos de federalismo y de cuestiones locales, nos referimos a que hay una corriente internacional o mundial muy propensa a reivindicar lo específico, lo específico de cada lugar. La globalización ha producido una nivelación en los distintos niveles de información y demás y conocimiento de todos los lugares del mundo, pero también ha producido que distintas comunidades vayan reclamando decidir sobre sí mismos. Por ejemplo, hasta hace bastante poco vivimos una situación que fue la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea. Eso, de alguna manera, es un movimiento autonómico. Hace poco también lo conocemos porque Messi jugaba en el Barcelona y estábamos al tanto de todos los problemas que ocurrían en Barcelona. Barcelona tiene un gran movimiento autonómico que pretende escindirse de España. Eso es un movimiento autonómico. Y así como eso, se producen en distintos lugares. En Bolivia, ustedes habrán escuchado la intención del Oriente de escindirse del resto. Ahora, bueno, todavía no se ha planteado como un movimiento autonómico, pero Córdoba prácticamente se considera como un país aparte del resto de Argentina. Y en general van surgiendo estos localismos donde de ese gran estado que se formó, que era el Estado-Nación, cuando se termina, cuando se termina el feudalismo, que eran sí pequeñas porciones de tierra, digamos, gobernadas por distintas personas, y se genera ese gran estado que es el que conocemos hoy, donde son instituciones que rigen muchas porciones, una porción extensa de tierra bajo un mismo poder y demás. Ahora es como que explotan distintos movimientos autónomos y locales que quieren manejar la cosa, su propia cosa pública, escindido de gobiernos centrales. A eso nos referimos con gobiernos autonómicos. ¿Se entendió? Sí, profe, gracias. Bien. ¿Alguna otra cosa? Nada más. Bueno, acuérdense que vamos a estar disponibles para cualquier duda respecto del parcial.
El martes, en principio, nos encontramos a las 4 de la tarde. Cualquier problema, cualquier situación que suceda respecto de la asistencia, por favor, manténganme al tanto, indíquenme si tienen algún inconveniente. Cualquier consulta que tengan que hacer, por favor, háganla en el foro. Y bueno, estemos en contacto todo este tiempo. Bueno, Perfecto. muchas gracias.